¿Te imaginas que el nombre de Dios va mucho más allá de ser una mera palabra? Piensa en un significado oculto tan profundo que une la historia, la arqueología y la profecía bíblica en una red de misterios sin resolver. Durante siglos, este nombre sagrado se ha transmitido con respeto, apareciendo en textos antiguos y en ocasiones desapareciendo de los registros históricos. Ahora, imagina que cada letra de este nombre esconde un enigma que no solo señala al Mesías, sino que también anticipa acontecimientos venideros. Lo que estás a punto de descubrir no es un hallazgo ordinario, es una revelación que podría transformar por completo todo lo que creías conocer. Exploraremos testimonios milenarios, descubrimientos arqueológicos y conexiones sorprendentes que revelan secretos olvidados, desafiando el paso del tiempo y nuestra percepción actual. Acompáñame en este viaje de investigación, donde cada detalle y cada dato aportan una nueva capa de comprensión a un misterio ancestral. Antes de profundizar en este intrigante recorrido, recuerda darle like, suscribirte y activar las notificaciones, ya que este análisis podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la Biblia. A lo largo de la historia, diversas culturas y tradiciones han empleado una variedad de nombres para referirse a la divinidad, cada uno resaltando aspectos únicos de su poder, majestuosidad y la conexión íntima que mantiene con la humanidad. En las Sagradas Escrituras se pueden encontrar varios títulos que revelan estas facetas. Por ejemplo, Elohim se traduce como Dios o el Poderoso, término que aparece desde el inicio del Génesis y que simboliza la fuerza creadora del universo. Por otro lado, Adonai, que significa Señor o Maestro, destaca la autoridad suprema y la guía que Dios ejerce sobre la vida de sus seguidores. Asimismo, El Shaddai es interpretado como Dios Todopoderoso, un nombre que se asocia con la capacidad divina de proveer, proteger y cuidar de aquellos que confían en Él. Entre todas estas denominaciones, hay un nombre que sobresale por encima del resto, un nombre tan sagrado y lleno de misterio que los antiguos israelitas llegaban a temer pronunciarlo en voz alta. Este nombre, conocido como el Tetragramatón, encierra en sus letras un enigma profundo que ha fascinado a estudiosos, historiadores y creyentes a lo largo de los siglos. Este enigmático término no solo simboliza la esencia de la divinidad, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la naturaleza del poder divino y su presencia en la historia, la cultura y la espiritualidad de la humanidad. Además, su misterio ha sido motivo de intensos debates y análisis que abarcan desde interpretaciones teológicas hasta descubrimientos arqueológicos, enriqueciendo así la comprensión de las antiguas profecías y la herencia sagrada que ha trascendido el tiempo. Yahv, que se pronuncia a menudo como Yahweh y se traduce como Señor en la mayoría de las Biblias en inglés, destaca por llevar consigo una carga espiritual y un significado misterioso que lo diferencia de otros nombres divinos. Este nombre posee una profundidad única, un mensaje oculto en la estructura misma del hebreo antiguo que permanecería en gran parte enigmático durante miles de años. Para comprender el verdadero poder de este nombre sagrado, debemos remontarnos a uno de los momentos clave en la historia bíblica, el encuentro de Moisés con lo divino en la zarza ardiente, narrado en Éxodo 3. Tras haber pasado años en el exilio en Madián, Moisés, quien fue de príncipe en Egipto y posteriormente se convirtió en pastor, se encontraba cuidando su rebaño en las cercanías del monte Horeb. De repente, observa algo absolutamente extraordinario, una zarza envuelta en llamas que, sorprendentemente, no se consumía. Mientras se acercaba, cautivado por el misterio, una voz resonó con fuerza llamándolo por su nombre, Moisés, Moisés, iniciando así una comunicación directa y transformadora con Dios. Este evento no solo marcó un antes y un después en la vida de Moisés, sino que también estableció la importancia y el misterio que rodean al nombre divino. La experiencia de la zarza ardiente se convirtió en un símbolo eterno de la presencia y el poder de Dios, revelando aspectos de su naturaleza que van más allá de lo visible y lo conocido. Además, este suceso abrió la puerta a una serie de revelaciones que han inspirado a generaciones de creyentes y estudiosos, quienes continúan explorando el significado oculto en cada letra de este nombre sagrado. Cada detalle de esta experiencia invita a reflexionar sobre la conexión entre lo humano y lo divino, resaltando la trascendencia de un mensaje que ha perdurado a lo largo del tiempo y que sigue transformando vidas. Moisés, con humildad y reverencia, declara, «Aquí estoy», a lo que la voz divina le responde con firmeza, advirtiéndole que se mantenga a cierta distancia y le instruye a despojarse de sus sandalias, ya que el sitio en el que se encuentra es terreno sagrado. En ese instante, la voz se identifica, «Yo soy el Dios de tu padre,
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al oír estas palabras, Moisés se postra en señal de asombro y profundo respeto, comprendiendo que se halla en la presencia del Ser Supremo. A continuación, Dios le confiesa a Moisés que ha escuchado el clamor de su pueblo, que sufre en Egipto, y le ha encomendado la tarea trascendental de llevar a cabo su liberación. A pesar de la magnitud de este llamado, Moisés, lleno de incertidumbre y dudas sobre sus propias capacidades, plantea una pregunta crucial. ¿Qué debería decir si los israelitas, al encontrarse con él, preguntan cuál es el nombre del Dios de sus antepasados? Esta inquietud refleja no solo el temor personal de Moisés, sino también la gran responsabilidad de representar a una divinidad cuyo nombre encierra misterios y significados profundos que han fascinado a generaciones. Este episodio, cargado de simbolismo y trascendencia, marca el inicio de un diálogo que no solo define el destino de una nación, sino que también invita a una reflexión intensa sobre la naturaleza del poder divino y la importancia de la fe. La pregunta de Moisés abre la puerta a una revelación que ha inspirado a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos, evidenciando que el nombre divino trasciende la simple pronunciación y se convierte en un enigma que une la historia, la teología y la identidad de un pueblo. Cada palabra intercambiada en este sagrado encuentro resuena con la promesa de liberación y la fuerza de una verdad milenaria que continúa desafiando y transformando vidas. En este instante, Dios revela algo verdaderamente místico y poderoso al pronunciar, «Yo soy el que soy». Inmediatamente, añade que este es el mensaje que debe transmitirse a los hijos de Israel, «Yo soy quien me ha enviado a vosotros». Esta declaración se erige como una de las más profundas y enigmáticas en toda la Biblia, pero ¿cuál es su verdadero significado? A simple vista, la expresión «yo soy el que soy» puede parecer directa. Sin embargo, al examinarla bajo la luz del antiguo hebreo se desvela una profundidad extraordinaria. En primer lugar, «yo soy» implica la existencia eterna de Dios, haciendo énfasis en que Él simplemente es, o en otras palabras, siempre será. Esto subraya su naturaleza inmutable. Sin un principio ni un final, es autosuficiente y no depende de nada ni de nadie. Esta idea resuena en pasajes bíblicos que destacan su permanencia, siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. En segundo término, la reiteración de «yo soy» enfatiza la soberanía absoluta del Creador, destacando que a diferencia de los dioses de otras culturas, quienes fueron fabricados por manos humanas y limitados en su poder, el nombre divino representa la esencia suprema e inalterable de Dios. Este nombre no solo simboliza su omnipotencia, sino que también encierra un mensaje de identidad y presencia continua en la historia, invitándonos a reconocer su autoridad y constancia en medio de los cambios del mundo. Además, esta revelación no es meramente una afirmación de existencia, sino una invitación a comprender un misterio ancestral. Cada palabra de este enunciado abre la puerta a interpretaciones que abarcan desde el aspecto teológico hasta su impacto en la fe y la espiritualidad de innumerables generaciones. La profundidad del yo soy ha motivado a estudiosos, historiadores y creyentes a explorar sus matices, descubriendo que en esas palabras se esconde la clave de la relación entre el hombre y lo divino, un puente que trasciende el tiempo y conecta la tradición con el presente. El único Dios viviente no se ve limitado por las barreras humanas, ya que trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Esta idea se conecta de manera directa con el tetragramatón. En hebreo, la parte A significa yo soy y Yab se traduce como Él es. Con ello, se revela que el nombre mismo de Dios está inextricablemente ligado a su existencia eterna e inmutable. Decir Yahweh, por lo tanto, no es simplemente pronunciar un nombre, sino afirmar su naturaleza autosuficiente y perenne, una presencia que se mantiene constante a lo largo de la historia. Durante siglos, los israelitas guardaron este nombre con tanto recelo y reverencia que, con el tiempo, optaron por no articularlo en voz alta. Para la época del Segundo Templo, aproximadamente entre 515 a.C. y 70 después de Cristo, Yahweh se había vuelto tan sagrado que su pronunciación se evitaba por completo. En lugar de ello, se empleaba la palabra Adonai, que significa Señor, para cumplir con la prohibición de utilizar el nombre divino de manera indebida, según lo estipulado en las enseñanzas bíblicas. Al leer las escrituras hebreas, los sacerdotes judíos reemplazaban sistemáticamente el nombre sagrado con Adonai, una práctica que no solo demostraba un profundo respeto, sino que también moldeó la forma en que se interpretaría y traduciría el texto sagrado en futuras versiones de la Biblia en inglés. Esta tradición ha dejado una huella indeleble en la herencia espiritual y cultural,
reafirmando la idea de que el nombre de Dios es un símbolo de su poder eterno y su inalterable autoridad sobre toda la creación. A menudo, el nombre Yahweh se representa como Lord en mayúsculas en lugar de deletrearlo por completo, lo que resalta su carácter sagrado y misterioso. La combinación de las letras Yod-Vav, comúnmente pronunciada como Yahweh, encierra en sí misma un mensaje profético oculto que trasciende la mera designación de lo divino. Este nombre no es solo una palabra, sino un compendio de significados que nos conecta con verdades ancestrales y revelaciones espirituales. Para desentrañar estos misterios, es indispensable adentrarse en el significado pictográfico del antiguo alfabeto hebreo. A diferencia de los alfabetos modernos, cada letra hebrea originalmente estaba acompañada de una imagen simbólica que representaba conceptos y fuerzas universales. Analicemos, por ejemplo, la letra Yod. En la tradición hebrea antigua, se representaba mediante la imagen de un brazo o una mano, simbolizando el trabajo, la acción y la fuerza creadora. Esta representación visual nos remite a la poderosa mano de Dios, visible en los relatos de la creación y en las intervenciones divinas a lo largo de la historia bíblica. Esta profunda conexión entre la forma de la letra y su significado nos invita a contemplar cómo cada carácter no solo compone un nombre, sino que también actúa como un símbolo que encapsula la esencia inmutable y trascendental de lo divino. Así, al pronunciar Yahweh, no solo estamos diciendo un nombre, estamos afirmando la presencia eterna, la fuerza activa y el misterio de un Dios que trasciende las limitaciones del tiempo, el espacio y la materia. Esta fusión de imagen y palabra en el nombre sagrado nos invita a explorar aún más sus múltiples capas de significado y a reflexionar sobre la interacción entre lo humano y lo divino, revelando un legado espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. La liberación y el juicio se manifiestan en imágenes poderosas, como cuando se declara: «Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder», Éxodo 15:6. Profundicemos ahora en el significado de la letra Hei. Esta letra, en su forma pictográfica, evoca la imagen de una persona con las manos alzadas, simbolizando asombro, reverencia y el aliento vital. Representa el acto de contemplar y revelar, invitándonos a observar el misterio divino y la inspiración que emana de él. Es precisamente por esta razón que aparece 2 veces en el nombre Yahweh, destacando la relevancia de la revelación y del soplo divino que da vida, como lo ilustra el versículo en Isaías, donde se proclama: «He aquí, Dios es mi salvación». A continuación, consideremos la letra Vav. En el contexto del hebreo pictográfico, Vav se representaba como una estaca o clavo, una imagen que simboliza la conexión, la unión y el acto de asegurar. Este símbolo resulta especialmente significativo al recordarnos el papel de los clavos en la crucifixión, que ataron a Jesús a la cruz, estableciendo un vínculo indisoluble entre la divinidad y la humanidad. Además, Vav actúa en el idioma hebreo como un conector gramatical, enlazando ideas, palabras y conceptos, lo cual refuerza la idea de una comunicación y un significado intrínseco que une distintas verdades. Por ejemplo, en pasajes bíblicos se remarca como «atravesaron mis manos y mis pies», una imagen que invita a reflexionar sobre el sufrimiento, la redención y la profunda conexión que trasciende el mero relato histórico. Este entramado de símbolos y letras no solo enriquece la forma en que comprendemos el nombre sagrado, sino que también nos abre la puerta a una interpretación espiritual que une tradición, historia y revelación. Cada letra es una llave que desvela parte del misterio divino, recordándonos que el lenguaje sagrado es un puente entre lo humano y lo eterno, capaz de transformar nuestra visión del poder y la presencia de Dios. El Salmo 22:16 se presenta como una anticipación sorprendente de la crucifixión. La última letra Hei en el nombre sagrado, repetida para enfatizar el concepto de revelación y aliento divino, subraya la importancia de la visión y el entendimiento que Dios anhela compartir con la humanidad. Este mismo impulso se ve reflejado en el mandato divino de «Estad quietos y conoced que yo soy Dios», Salmo 46:10, una invitación a detenerse y percibir la presencia y el misterio del Creador. Si juntamos todos los elementos, encontramos que la letra Yod representa la mano, simbolizando la acción y el poder creador. Hei se traduce como «he aquí», que invita a observar y a recibir revelación. Vav alude a un clavo o estaca, evocando la idea de conexión, fijación y unión, y de nuevo Hei reitera la invitación a contemplar. Esta secuencia se puede interpretar como «he aquí la mano», «he aquí el clavo», una asombrosa prefiguración de la crucifixión que, incluso antes de que Jesús anduviera sobre la tierra, ya estaba implícita en el mismo nombre de Dios.
Lo realmente impactante es cómo esta combinación simbólica conecta directamente con la imagen de Cristo, la mano que representa el poder divino en acción y el clavo que alude a los elementos que marcarían el sacrificio supremo. La reiteración de Hey no solo enfatiza la invitación a la revelación, sino que también refuerza el deseo eterno de Dios de manifestarse de forma tangible y comprensible para sus hijos. Este mensaje ancestral nos lleva a explorar la profunda intersección entre el simbolismo pictográfico del hebreo antiguo y la narrativa redentora, invitándonos a reflexionar sobre cómo cada letra encierra secretos de la fe y la historia, y sobre la manera en que lo divino se ha comunicado a lo largo de los siglos para transformar vidas. Esto resalta que lo que estamos presenciando es una revelación divina, un signo de enorme trascendencia. Es posible que, desde el origen, ¿Dios haya inscrito el mensaje de salvación en su mismo nombre? Esta idea se conecta estrechamente con las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, donde se alude a una unión única entre Él y el Padre, y se subraya la misión redentora que lo distingue. A lo largo de la historia, cada letra y símbolo del nombre sagrado ha sido portador de un significado profundo, invitándonos a desentrañar secretos ancestrales sobre la salvación y la relación entre lo humano y lo divino. Este enigma lingüístico no es meramente un conjunto de caracteres, sino un puente que vincula el mensaje eterno de Dios con la revelación continua en nuestras vidas. La posibilidad de que el propio nombre de Dios contenga la clave para la redención nos impulsa a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe y el misterio que envuelve la existencia, recordándonos que cada palabra tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de lo sagrado. Exploras las Sagradas Escrituras en busca de la vida eterna, convencido de que en sus páginas se encuentra la prueba de un mensaje transformador. La propia mención del nombre de Yahweh atestigua la obra redentora de Jesús en la cruz, siendo un testimonio vivo de la salvación. Pero, ¿qué nos dicen los descubrimientos antiguos sobre este nombre sagrado? A lo largo de la historia, se han desenterrado inscripciones y evidencias materiales que confirman que, desde tiempos inmemoriales, los hebreos invocaron el nombre de Yahweh. Aunque existen escépticos que ponen en duda la autenticidad de la Biblia y sostienen que la adoración a Yahweh surgió en una etapa tardía de la historia de Israel o que fue influenciada por culturas circundantes, ¿qué pasaría si la arqueología demostrara lo contrario? Imagina hallazgos impresos en piedra, conservados durante milenios, que respalden que el nombre de Yahweh era utilizado mucho antes de la era moderna, tal como relatan los textos sagrados. Estos descubrimientos no solo refuerzan la veracidad histórica de la tradición bíblica, sino que también abren la puerta a una comprensión más profunda de cómo el mensaje de salvación se entrelaza con la historia de la humanidad. Entre los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios se halla la piedra de Mesa, también conocida como la Estela de Moab. Hallada en 1868 por un misionero alemán en Devon, Jordania, este artefacto data de la antigua Moab, alrededor del 840 AC, apenas un siglo después del reinado del legendario rey David. Según la inscripción, fue redactada por el propio rey Mesa de Moab, quien se destacó como uno de los adversarios más formidables de Israel. Este monumento victorioso celebra la rebelión de Moab contra el reino de Israel, ocurrida tras la muerte del rey Acab, y es un testimonio tangible de las tensiones y conflictos que marcaron aquella época. La relevancia de la piedra de Mesa radica no solo en su valor histórico, sino también en cómo respalda los relatos bíblicos mediante evidencias físicas conservadas durante milenios. Este descubrimiento abre una ventana fascinante al pasado, permitiéndonos comprender mejor las dinámicas de poder, fe y resistencia en el antiguo cercano Oriente. Por primera vez en la historia contamos con una fuente ajena a la Biblia que menciona explícitamente el nombre de Yahweh. La inscripción declara: «Tomé los recipientes de Yahweh y los arrastré ante Cos, el dios moabita». Este descubrimiento corrobora que, tal como afirman las Sagradas Escrituras, Israel ya rendía culto a Yahweh durante el siglo IX a.C. Además, evidencia que tanto Israel como las culturas circundantes eran conscientes y reconocían la autoridad de este nombre sagrado, proporcionando pruebas arqueológicas que enriquecen y validan la tradición histórica y espiritual del pueblo hebreo. Moab e Israel estaban en guerra, lo que coincide perfectamente con el relato de 2 Reyes capítulo 3, donde se describe la rebelión de Moab contra el reino de Israel. Este paralelo entre el registro arqueológico y el relato bíblico no solo refuerza la precisión histórica del texto sagrado, sino que también demuestra que incluso los enemigos de Israel reconocían a Yahweh como el Dios de esa nación. El hecho de que un rey extranjero mencionara a Yahweh por nombre, y lo hiciera en un contexto de conflicto religioso y militar,
resalta la profunda identidad espiritual del pueblo de Israel desde tiempos muy antiguos. Pero la revelación no termina ahí. En 1979, un grupo de arqueólogos realizó uno de los hallazgos más asombrosos de toda la historia bíblica, los rollos de Ketef Hinnom. Descubiertos en una cueva funeraria cerca de Jerusalén, estos diminutos pergaminos de plata, datados alrededor del año 700 a.C., son anteriores incluso a los célebres manuscritos del Mar Muerto. Escribieron en hebreo antiguo y fueron enrollados y ocultos con extremo cuidado, probablemente como amuletos o elementos de protección espiritual. Lo verdaderamente impactante es lo que contienen: la bendición sacerdotal del libro de Números 6, 24-26, donde se lee: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Este pasaje no solo confirma el uso devocional del nombre de Yahweh mucho antes del exilio babilónico, sino que demuestra que su nombre formaba parte activa de las oraciones, bendiciones y liturgias judías de la época. Estos rollos, escritos más de 2.600 años atrás, nos ofrecen una prueba física e irrefutable de que el pueblo de Israel no solo conocía el nombre sagrado, sino que lo invocaba con reverencia en momentos de oración e intercesión. Así, una vez más, la arqueología y la fe se cruzan para revelar un testimonio que ha atravesado los siglos. Yahweh no es una construcción tardía ni prestada de otras culturas, sino el Dios viviente al que Israel ha clamado desde tiempos inmemoriales. Hace siglos, mucho antes del exilio babilónico, se comprobó que el libro de Números ya existía, lo que sitúa su origen al menos 700 años antes de Cristo. Este hallazgo refuta las teorías que apuntan a una redacción posterior de dicho texto. Que este mensaje sagrado estuviera grabado en plata sugiere que se utilizaba como un amuleto protector, subrayando la creencia de que el nombre de Dios poseía un poder espiritual y de salvaguardia sobre sus fieles. Otro descubrimiento de gran relevancia para confirmar el uso y la santidad del nombre divino son las cartas de Leish, una colección de tablillas de arcilla escritas por oficiales militares judíos justo antes de la conquista babilónica del reino de Judá en el año 586 a.C. Estas tablillas fueron descubiertas en la década de 1930 en las ruinas de Leish, una antigua ciudad de Judá, y se remontan a un periodo comprendido entre 590 y 580 a.C., época en la que el profeta Jeremías ejercía su ministerio. Las cartas, redactadas sobre fragmentos de cerámica utilizados como soporte improvisado para escribir, contenían mensajes urgentes que se intercambiaban entre distintos puestos militares. Este conjunto de evidencias arqueológicas no solo confirma la existencia y veneración del nombre sagrado de Yahweh mucho antes del exilio, sino que también nos permite vislumbrar cómo la tradición y la fe se manifestaban en el día a día de las antiguas comunidades. Cada inscripción, ya sea en plata o en arcilla, narra una historia de protección, comunicación y devoción que ha trascendido el tiempo, evidenciando la profunda conexión entre la identidad del pueblo judío y su relación con lo divino. En los últimos días previos a la invasión de Nabucodonosor, se encontró una carta en la que se plasma una súplica desesperada: «Oh Yahweh, que mi Señor reciba buenas noticias hoy». Este mensaje evidencia que, en momentos de crisis, tanto soldados como comandantes recurrían al nombre sagrado de Yahweh, lo que confirma el uso extendido y profundo de este nombre en Judá antes del exilio babilónico. Además, dichas comunicaciones también hacen referencia a asuntos militares, subrayando la importancia que tenía la invocación divina en la estrategia y la moral de las tropas en tiempos de conflicto. Este hallazgo no solo refuerza la autenticidad histórica de los textos sagrados, sino que también revela cómo la fe y la esperanza en la protección divina estaban entrelazadas con la vida cotidiana y las decisiones militares de aquella época. Estos sucesos, que se corresponden de manera sorprendente con las profecías de Jeremías, evidencian cómo la historia real se alinea con los relatos bíblicos. Las cartas de Laish actúan como pruebas históricas directas, mostrando cómo en tiempos de conflicto los soldados y comandantes clamaban al nombre de Yahweh, exactamente como se describe en las Sagradas Escrituras. Más allá de estos tres descubrimientos fundamentales, existen otros artefactos que siguen confirmando el uso del nombre divino en la antigüedad. Entre ellos se encuentra el Eed, otro vestigio arqueológico que refuerza la tradición y la relevancia espiritual de Yahweh a lo largo de la historia. Cada uno de estos hallazgos nos acerca a comprender mejor la profunda conexión entre la fe, la historia y la identidad del pueblo de Israel, revelando cómo lo divino se manifestó en momentos críticos de la humanidad.
Una inscripción del siglo VIII a.C. hallada en Judá revela un grabado de estilo graffiti que invoca el nombre de Yahweh en forma de bendición. Por otro lado, las inscripciones Kunet Aud, datadas en el siglo IX a.C., mencionan a Yahweh junto a Sera, lo que sugiere los conflictos existentes entre la adoración genuina a Yahweh y las prácticas idólatras. Asimismo, los rollos del Mar Muerto, que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, contienen múltiples copias de textos bíblicos en los que se conserva el nombre de Yahweh en su forma hebrea original, incluso cuando otros términos se transcribían en griego. Con el paso del tiempo, el nombre de Yahweh fue quedando en el olvido o siendo sustituido en las traducciones por títulos como Señor o Dios. Esta transformación se refleja en las advertencias del profeta Jeremías, quien proclamó: «Mi pueblo se ha olvidado de mi nombre», Jeremías 23:26, haciendo referencia a la tendencia de adorar a falsos dioses en lugar de Yahweh. Gradualmente, por temor y tradición, las personas dejaron de pronunciar el nombre divino, sustituyéndolo por eufemismos. Incluso en la actualidad, muchos creyentes desconocen o no utilizan el nombre original de Dios. No obstante, la profecía de Zacarías nos asegura que, en los tiempos finales, Dios restaurará su nombre, devolviéndole el lugar que le corresponde en la fe y la tradición de su pueblo. En los últimos días, se nos presenta una profecía sumamente reveladora acerca del nombre divino, registrada en Apocalipsis 22:4. Verán su rostro y su nombre estará en su frente. Esta promesa no es solo una imagen poética, sino que simboliza el sello definitivo de Dios sobre su pueblo en tiempos de gran transformación mundial. La Escritura nos advierte que, en un futuro no muy lejano, la humanidad se enfrentará a una elección crítica: adoptar el sello de Dios, que lleva su nombre inscrito en la frente, o aceptar la marca de la bestia, representada por el número 666, que se plasmará en la frente o en la mano. Apocalipsis 14:1 refuerza esta idea con una visión impactante. Luego miré, y vi al Cordero en pie sobre el monte Sión, y con el 144,000, que tenían escrito el nombre de él y el nombre de su Padre en sus frentes. Este sello actúa como una garantía de protección divina y una señal inequívoca de pertenencia al Señor Yahweh. Aquellos que lo portan se identifican como parte del pacto eterno, marcados para recibir la gracia y el amparo del Creador en medio de un sistema global en crisis. Esta imagen del sello sagrado nos recuerda cómo, a lo largo de la historia, Dios ha establecido conexiones íntimas con su pueblo, asegurándoles no solo un refugio espiritual, sino también una identidad que trasciende las pruebas y los desafíos del mundo. La decisión que se nos presenta es profunda. Al optar por el sello de Dios, se adopta una vida en comunión con lo eterno, en contraste con la seducción de poderes mundanos que buscan desviar la fe. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos fieles y atentos a la revelación divina, reconociendo que cada marca, cada símbolo, es un recordatorio del compromiso que tenemos con lo sagrado. Así, en medio de las turbulencias y los desafíos globales, la promesa del sello de Yahweh nos impulsa a buscar una conexión auténtica y duradera con la verdad espiritual que ha guiado a generaciones enteras. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote llevaba el nombre de Dios impreso en su frente, tal como se relata en Éxodo 28, 36-38, mientras que los israelitas marcaban sus umbrales con el nombre divino como señal del pacto establecido con Yahweh. De manera similar, en la oración de Jesús se escucha: Padre Santo, protégelos en tu nombre, Juan 17:1, evidenciando la importancia de este símbolo de protección y pertenencia. Por el contrario, la marca de la bestia se presenta como un sistema falso que se opone al nombre de Dios. Según Apocalipsis 13, 16-17, este distintivo será impuesto a personas de todos los estratos sociales, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ya sea en la mano derecha o en la frente. Mientras que el nombre de Dios grabado en la frente simboliza la lealtad y la unión con lo divino, la marca de la bestia representa la sumisión a un sistema anticristiano, en el cual se rinde culto a la figura del anticristo. Esto implica que en los tiempos finales, la humanidad se verá forzada a elegir, por un lado, la fidelidad y el compromiso con el nombre sagrado de Yahweh, emblema de una alianza inquebrantable y de la protección divina; por el otro, la adopción de un sello que simboliza lealtad a un poder corrupto y opuesto a la verdad revelada en las Escrituras. La diferencia es radical y nos invita a reflexionar sobre el valor de la identidad espiritual, el compromiso con la fe y la importancia de escoger el camino que conduce a la vida eterna y a la verdadera liberación espiritual.
¿Optarás por el nombre sagrado de Yahweh o te inclinarás por la marca de la bestia? A medida que se acerca el cumplimiento de la profecía, el nombre de Dios está siendo restaurado, tal como lo anunció Zacarías 14:9. Isaías 52:6 también lo confirma, proclamando que mi pueblo conocerá mi nombre, y en ese día quedará claro que es el quien habla, yo soy. Esta restauración ya se está haciendo presente en nuestros tiempos. Cada vez más creyentes redescubren el nombre hebreo original, Yahweh, y el hebreo bíblico mismo experimenta un renacer que cumple lo prometido en la profecía de Sofonías 3:9. Personas de todo el mundo invocan el nombre de Dios, preparando el camino para el regreso de Jesús, el Mesías, quien porta el nombre del Padre. En Apocalipsis 19:16 se le describe con ese nombre inscrito en su manto y en su muslo, proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él regrese, todas las naciones reconocerán y adorarán únicamente a Yahweh. Ahora que conoces el significado oculto del nombre de Dios, ¿cuál será tu elección? ¿Ha transformado esto tu fe? Si este video te ha abierto los ojos a una nueva comprensión, cuéntamelo en los comentarios. No olvides dar like, suscribirte y compartirlo, ya que es crucial que más personas escuchen este mensaje tan poderoso. Recuerda, su nombre es eterno, su nombre es salvación y su nombre desvela la verdad.